Buenas tardes. Profesor. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Deme un segundo que cambie el auricular. Un momento. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo anduvieron con la primera clase y viendo el trabajo práctico, las consignas al menos? El trabajo práctico había complicado. Bueno. Yo le mandé un mensaje ahí al chat para que recuerden todos que tienen que ingresar con nombre completo y el de línea si yo puedo registrar luego la asistencia en la planilla que me han dado del Instituto de Formación, ¿saben? Hoy vamos a ver la segunda unidad, básicamente, con algunos temas que nos quedaron colgados la semana pasada. No sé si la semana pasada se le hizo muy pesado el tema de la dinámica de la clase, ¿les parece bien que sigamos yendo así? Seguramente después de la clase le voy a tratar de subir un apunte de la materia respecto a los temas que vamos a ver hoy. Pero es importante que ustedes durante la clase vayan tomando notas sobre algunos detalles puntuales que seguramente van a ser tenidos en cuenta para el momento del examen. ¿Me siguen? Sí. Bien, la semana pasada estuvimos viendo lo que era el concepto de persona, sus orígenes, y sobre esa explicación, ustedes deberían haber ido entendiendo cómo es el desarrollo y la evolución de la persona y su incorporación dentro de una sociedad, y que después dentro de esa sociedad van a ir apareciendo distintas normas y reglas que van a ir conformando un ordenamiento jurídico, ¿no? Esto a través de muchísimos años. Pero concretamente es entender cómo nace el concepto de persona y su evolución, ¿no? Que a partir de la experiencia, de la conformación de la sociedad, el ser humano, la persona en sí como ser, va adquiriendo una nueva dimensión. El artículo 30 del Código Civil, tomen nota, especifica y determina que dice que son personas, todos los entes, susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ese es un artículo sumamente importante de nuestro código, donde concretamente define a la persona y alude a una palabra textual que dice ente. Esta palabra ente lo toma como un concepto abarcativo, podemos llegar a decir, de todas las personas físicas. Porque en la definición son personas, todos los entes, susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Este concepto abarcativo de la persona física también alude a la existencia de personas visibles, que comúnmente ustedes pueden llegar a escuchar. Personas físicas, existencia visible, personas jurídicas, que son dos clases de personas que vamos a ir desarrollando sobre la clase. Esto de ente hace una diferenciación. Usted tiene que tener una idea de que tenemos personas humanas o de existencia visible, que vendemos a ser nosotros concretamente, y las personas jurídicas o ideales, que son aquellas personas ficticias, por llamarlo así, que utilizan un nombre. El Estado le da la posibilidad de una denominación y que generalmente son conocidas por todos como las sociedades, una empresa, una firma comercial. ¿Sí? Yo por ahí me distraigo un poco porque todavía estoy aceptando alumnos que están ingresando a la clase. Bien, esta definición del artículo 30 del Código Civil es importante que la tengan. ¿Por qué? Porque además de aludir a esto, hace una identificación respecto de la personalidad, con la idea de capacidad, ¿no? El artículo 30 también equipara estas nociones, que son las personas que son capaces. Naturalmente, se alude a la capacidad jurídica, y esto es la aptitud de adquirir derechos y obligación. Entonces, para comprender el término persona, ustedes tienen que tener presente, bueno, este artículo, que contraer derechos y obligaciones necesitamos de personalidad jurídica. ¿Sí? Este concepto también termina por definir, o ya separar lo que es lo que antiguamente existía a nivel del mundo, de todos los países, la esclavitud. ¿Por qué? Porque el artículo hace alusión de que si son personas gente de adquirir derechos y obligaciones, antiguamente la esclavitud estaba aceptada y los esclavos eran considerados una cosa. No tenían derecho, no tenían posibilidad a decidir sobre ni su propia persona ni sobre el resto de las cosas. Entonces, esto también lo marca este artículo en dar una definición en ese aspecto. Todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos personalidad jurídica. Antiguamente en Roma ocurría que en el derecho romano se alineaba con este tema de lo que yo decía, que los esclavos eran considerados cosas y no tenían personalidad jurídica. Esto quería decir que no tenían derecho. Sobre este punto, muchas veces se origina una confusión respecto a qué es la personalidad jurídica, que muchas veces se suele confundir. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos las personas humanas, esto que el código en algunas cuestiones, en algunos puntos identifica como personas de existencia visible, y aquellas personas jurídicas de existencia ideal. Son esas dos clases de personas que nuestro ordenamiento jurídico va a hacer una diferenciación. ¿Sí? Personas de existencias visibles son aquellas personas físicas. Son una persona que va a ser concebida como persona desde el momento que es concebida en el seno materno, ¿no? La persona se va a denominar a toda aquella criatura por nacer, que se encuentra aún bien dentro del vientre de su madre, es decir, antes de su nacimiento. ¿Sí? Es decir, que en conclusión una persona va a ser considerada como persona desde el momento de su concepción. ¿Esto qué significa? Por ser considerada persona, los derechos le quedan irrevocablemente concebidos o adquiridos. Tienen derechos, ¿sí? A pesar de que no hayan nacido. Si nace con vida, se produce la evolución de la concepción, y produce con vida el nacimiento, generalmente se presume, la ley lo concibe como que se presume, que nace con vida, a no ser que haya alguna prueba en contrario, ¿no? Pero si no nace con vida, se considera como que esa persona nunca existió. Esto quiere decir, entonces, que la persona por nacer tiene derechos. Por ejemplo, ¿qué derecho se le ocurriría a ustedes? ¿Qué derecho tendría una persona por nacer? Derecho a la vida. Derecho a la vida de la gente. Bien, perfecto. El derecho a la vida, el derecho a recibir alimentos,
También tener puede tener utilidad. derechos hereditarios por el hecho de haber nacido, hay una herencia, recibe una herencia. Entonces, eso significa que una vez que están concebidos, los derechos quedan adquiridos, irrevocablemente son adquiridos por esa persona. Profe, supongamos si hacemos un aborto, ¿no estaríamos en contra de la ley, ante el derecho? Sí, eso es una... Claro, es ese una estipula meses de gestación en el vientre. la ley no hace nada, o sea, lo tiene en cuenta eso, esa concepción fuera del vientre, y también son consideradas personas. Nosotros ahora estamos haciendo una pequeña introducción sobre el Código Civil y el Código Civil Comercial, que es la norma general, ¿no? Después con el tema de las actualizaciones de la normativa han ido adquiriendo ciertas leyes complementarias, que por ejemplo en otros estados el aborto es legal, o la mujer tiene el derecho de abortar, poniendo por sobre el derecho de ese niño o de esa persona los derechos de la propia madre, ¿no? Pero bueno, es un tema más profundo. Acá nosotros vamos a hacer un pantallazo como para que ustedes tengan en cuenta de dónde sale el concepto de persona y en qué artículo está definido concretamente. Lo concreto que usted tiene que saber es que desde que el momento de la concepción del Código Civil a través del artículo 30 lo considera una persona. Y por ser persona, irrevocablemente tiene derechos. Si quieren después lo ampliamos ese punto, pero yo más o menos vamos a ir llevando la línea para que no se confundan. Porque la verdad que el derecho es bastante amplio y yo quiero que ustedes presten atención en determinados puntos como para fijarse dentro del ordenamiento jurídico. Bien. Habíamos quedado que una persona por nacer tenía derechos. Derecho a la vida, perfecto, derecho a recibir alimentos también. También hay una explicación y distintas posturas en determinar cuál es el momento de la concepción. ¿Desde qué momento se empieza a contabilizar o a fijar ese plazo de concepción? Generalmente la ley dice que 300 días es el plazo máximo de duración de un embarazo. 180 días es el plazo mínimo, de acuerdo a la ley 23.264. Esto es un detalle color, no lo tengan en cuenta. Lo que sí que tienen que tener presente es el artículo 30 y la cuestión de la definición de persona de existencia visible, ¿no? Que vamos a hacer todos nosotros, como individualmente vamos a entrar en esa categoría. Paralelamente va a estar aquella persona de existencia jurídica o ideal, que es lo que marcan los libros que usted puede encontrar, es lo mismo, jurídica o ideal, que son, por ejemplo, las sociedades. Estas van a ser entes, que son personas ficticias o de una denominación ficticia, a las cuales las leyes le dan la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea, se tratan que son entidades, organizaciones que están formadas por dos o más individuos, ¿no? ¿Por qué le digo estos dos o más individuos? Porque también hay leyes complementarias que van a definir, por ejemplo, una sociedad SRL no es lo mismo que una sociedad anónima o que una sociedad unipersonal, que es una organización, un tipo de organización que se ha creado recientemente con una nueva ley. Entonces, la SRL te va a pedir una determinada cantidad de socios, la SA te va a pedir otra cantidad de socios, la unipersonal te va a pedir uno. Entonces, realmente la ley los autoriza y le dan aptitud de adquirir derechos y obligaciones. Entonces, se tratan de entidades que están formadas, que las leyes las reconoce jurídicamente como una unidad, como una persona jurídica, bajo un nombre, bajo una firma, como un solo sujeto. Y esa persona jurídica ficticia puede adquirir propiedades o obligarse a pagar una deuda, por ejemplo, a contratar. ¿Sí? ¿Me siguen? Profe, ¿puede repetir de nuevo, por favor? Se cortó lo último. Sí. Bien, dentro de las clases de personas, tienen que tener presente que hay dos categorías: las personas de existencia humana o física, visible, es otro término, y las personas de existencia jurídica o ideal. Las personas de existencia ideal son aquellos entes que son sujetos ficticios porque se denominan con una razón social, un nombre de fantasía, a las cuales la ley le da una aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esas sociedades pueden estar formadas o pueden tener ciertas características según la ley que aplique, ¿no? En la sociedad tenemos varios tipos de sociedades en Argentina, las sociedades unipersonales, la SA, la SRL, perdón. Y la sociedad como persona jurídica va a poder contratar, va a poder obligarse a pagar una deuda, va a poder adquirir propiedades, por ejemplo. Generalmente son las empresas, para que ustedes lo tengan en cuenta. El artículo 33, siguiendo una línea de tiempo, el artículo 33 va a hacer una diferenciación entre esas personas de existencia jurídica, las va a definir en dos. Por un lado va a decir, algunas van a ser públicas y otras de carácter privado. Entonces, la de carácter público van a ser el Estado Nacional, provincial, los municipios, las entidades autárquicas, que son, por ejemplo, las universidades nacionales. Por ejemplo, si están acá en Roca, la UNCO, la Universidad de Comahue, si están en Neuquén, también una universidad nacional, en Viedma también hay una, la Iglesia Católica. Esas son personas de carácter público. Y aquellas personas de existencia jurídica de carácter privado pueden ser las asociaciones y fundaciones, que tienen, por ejemplo, un objeto en común. También tienen que tener un patrimonio propio, ¿no es cierto? Un patrimonio donde eso... Sí. Aspirante Mesa. Mira. Ahí está, creo. Hay una compañera que comentó que no sabía qué artículo era. ¿Qué número? El artículo 33. Ahí está, ahí se lo respondí. El artículo 33, bien, del Código Civil y Comercial hace una diferenciación entre las personas de existencia jurídica, entre público y privado. ¿Venimos? ¿Venimos bien? Sí, yo me quedé en las personas de carácter privado. ¿Cuáles serían? ¿Las empresas? Las asociaciones y fundaciones, que tienen como un objeto, un bien común y un patrimonio propio. Sí, por ejemplo, una SRL, una SA, ponerle el nombre que vos quieras, alguna empresa que vos conozcas. Buenísimo, muchas gracias. ¿Necesariamente no Si tiene yo, que depender del Estado? No, por eso son de carácter... O sea, para No, funcionar requieren tienen que... Claro, para funcionar de todas maneras necesita cumplir una serie de requisitos que el Estado le impone, por ejemplo, la creación de un estatuto, tener patrimonio propio, ser solventes, le otorgan a una persona una denominación ficticia, quedan registradas, y a partir de ese momento pueden funcionar, pero desarrollando actividades privadas. Por ejemplo, una empresa, una SRL que compra vidrio, y compro vidrio a un proveedor y yo lo revendo. Entonces sería una empresa de carácter privado, pero yo para funcionar como una SRL tuve que haber formado esa empresa con una cierta cantidad de socios, haber establecido un estatuto social a través del cual se establezca la conformación, las cuotas sociales, el capital social, la división de esas cuotas sociales, quiénes son los socios. Todo eso está regido por normas complementarias, ¿no? Si yo... Bien, profe, ¿me podría, por favor, decir un ejemplo del público? El Estado Nacional, el provincial, el municipio, las Bien, universidades gracias. nacionales, por ejemplo. Profesor, ¿y la ONG en qué entran?
de privado. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Se corta. Bien, si yo le dijera, si yo le mencionara la palabra atributos, los atributos de la persona, ¿ustedes podrían de alguna manera referenciarse a qué hace referencia, a qué aluden, por ejemplo? Ah, sí, que tiene un nombre, un domicilio. Bien, ¿qué más? Nacionalidad. Un patrimonio, estado civil. Un estado civil, que es un domicilio, la capacidad, un patrimonio, por ejemplo. Realmente la ley va haciendo una diferenciación. Al hablar de atributos de persona, tenemos que hacernos sobre estas cuestiones que van a distinguir a cada una de ellas, porque son propias a cada individuo. Por ejemplo, un nombre, la capacidad, el domicilio son atributos propios de cada una de las personas, que son necesarios. Son necesarios para la vida en sociedad. Inclusive, cuando estamos hablando de personas de existencia jurídica, también la ley le fija una cierta cantidad de atributos que son necesarios para poder registrarse, ¿no? Bien. Nosotros cuando hablábamos del artículo 30, hablaba de que son todos entes, hablaban de las personas, y sobre las personas también tenemos que definir o hablar de lo que es la capacidad. La capacidad de derecho podemos definirla. Cuando nosotros vamos a hablar ahora de la capacidad, vamos a tener dos: una capacidad de derecho y una capacidad de ejercicio. Se llama así ahora, realmente se la identifica de esa manera, de ejercicio. Ustedes por ahí en los libros la pueden encontrar como capacidad de hecho. Antiguamente se la definía como de hecho. Hoy, realmente se ha llevado a una definición única y generalmente se habla de capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Cuando nosotros hacíamos referencia al artículo 30, que eran todos susceptibles, entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, también ese artículo lo que está haciendo una caracterización de la persona, y esa caracterización va a estar dada por la capacidad, ¿sí?, de adquirir derechos como sujeto activo de la relación jurídica, o de contraer obligaciones como sujeto pasivo. ¿Sí? Más adelante vamos a ir viendo que dentro de una relación jurídica van a haber dos clases de sujetos: un sujeto activo y un sujeto pasivo. Esto va a estar dado porque, bueno, el sujeto, el término persona y la caracterización de la persona fue evolucionando en el tiempo, y se lo fue considerando de otras maneras, ¿no? Esto le va a ir permitiendo, hasta llegar al día de hoy, y poder ver o observar que hay una infinidad de derechos que son atribuibles a cada persona, y que esos derechos no solamente van a estar fijados en un ordenamiento jurídico interno, sino que hay una cierta cantidad de derechos que se han fijado en el ordenamiento internacional y que todos los estados han firmado para su reconocimiento. Si volvemos a la parte de capacidad, nosotros vamos a tener que hacer una diferenciación entre capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho vendría a ser que es la capacidad que se tiene de ser titular de un derecho. ¿Sí? Es la capacidad que se tiene de ser titular. Para el Estado, o sea, para el derecho no hay incapaces. En nuestro Código Civil Comercial, por ejemplo, sí, que al hablar de capacidad, nosotros tenemos que hacer una diferenciación. Vamos a hablar de capacidad de derecho y de capacidad de ejercicio. Ustedes pueden llegar a encontrar en los libros capacidad de hecho. La capacidad de derecho, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que la capacidad es la capacidad que se tiene de ser titular de un derecho. O sea, no hay incapaces de derecho. En nuestro Código Civil y Comercial, por ejemplo, no hay incapaces de derecho. Es decir, que todas las personas humanas, todas, tienen derecho. La ley, en este sentido, la ley no puede privar, ni tampoco, en este sentido la ley puede, de alguna manera puede, privar o limitar esta capacidad respecto de hechos. Pero solamente en algunas. La norma general es que todas las personas tienen derecho, ¿sí? Siempre la ley a nosotros va a limitar o privar para poder ejercer esos derechos en determinadas circunstancias o actos jurídicos. Por ejemplo, la ley tiene prohibido, o prohíbe en realidad, que los cónyuges, marido y mujer, puedan celebrar contratos entre ellos mientras esté vigente el matrimonio, la unión matrimonial, ¿sí? Eso sería, el Estado fija una limitación a ese ejercicio de derecho. Ahora, cuando nosotros hablamos de capacidad de ejercicio, nosotros vamos a estar hablando de la potestad que tenemos de ejercer los derechos por nosotros mismos, ¿no es cierto? De la potestad que nosotros tenemos de ejercer los derechos. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, ¿sí? Excepto por algunas limitaciones que también van a estar previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación y que pueden estar también mencionadas en una sentencia judicial. Esa limitación de la capacidad debe ser lo menos gravosa posible para la persona. Por ejemplo, ¿se le ocurre a ustedes, por ejemplo, algún caso puntual de personas que sean incapaces de ejercicio de hecho? Acuérdense que es la potestad que nosotros tenemos de ejercer. O sea, yo podía ejercer mi derecho. ¿Qué persona no podía ejercerlo por sí mismo, no? Los incapaces. Las personas a las que se le niega, a las que se le bloquea un título por mala praxis, por ejemplo, un médico al que se le quita la licencia. Claro, eso sí, está medio rebuscado ahí por otro lado, pero sí tiene algo que ver. Por ejemplo, nosotros estuvimos hablando recién, por ejemplo, las personas por nacer, ellos no pueden ejercer su derecho. No pueden realizar ningún acto ellos. Exacto. Las personas al nacer, claro. Por ejemplo, una limitación a esa capacidad también puede ser aquellas personas que no cuentan con edad o con el grado de madurez suficiente, que la ley exige, ¿no? Que alguna persona con una cierta discapacidad mental o menor de edad, entonces la ley le va a fijar una cierta limitación para ejercer esos derechos. También puede ser aquellas personas que están declaradas como incapaz, que son insanos, y que para esa declaración se tuvo que haber hecho un juicio sumarísimo ante la ley, y tiene que haber una sentencia judicial a través de un juez que haya dictaminado en un proceso, habiendo tomado todos los recaudos y pruebas, que haya declarado que esa persona es incapaz de ejercer esos derechos. La otra persona incapaz puede ser las personas que están en coma. Claro, estando en ese estado debido a una asistencia de una causal, no podían ejercer su derecho. Puede ser también que, por ejemplo, lo tengan que operar de urgencia a un menor y corre riesgo, entonces el consentimiento lo termina dando el progenitor, que generalmente las clínicas lo suelen hacer, le piden firmado un consentimiento para poder ejercer la cirugía respecto de las personas que no pueden dar su consentimiento por estar en coma porque son menores de edad y no lo podían pintar. Entonces, como son menores, el representante legal, en este caso el tutor, padre o madre, son los que van a ejercer ese derecho de dar el sí para que puedan ejercer sobre él una determinada cirugía para salvar la vida o lo que sea, ¿no?
Por ejemplo, también una limitación puede ser la edad, que por ejemplo, los municipios otorgan la licencia de conducir a partir de los 16 años, pero para la ley, si no tienen 18 años, no adquieren la mayoría total, entonces se ha hecho una excepción y se ha bajado esa limitación de edad y pueden, por ejemplo, obtener la licencia de conducir siendo menor, ¿no es cierto? Menor, que le permiten adquirir esa licencia de conducir, pero también debiendo cumplir ciertos requisitos, ¿no? Que tiene una prueba de manejo, poder determinar que tiene idoneidad en el manejo, conocer las leyes, identificar, porque eso también va a estar dada en cuanto a que si la persona es capaz o no, porque muchas veces el hecho de ser menor tiene una capacidad reducida, como los menores. A medida que van creciendo, esa capacidad se va aumentando hasta adquirir la mayoría de edad y pueden ejercer el 100% de todos sus derechos que la ley establece o le fija. ¿Me siguen? Sí, profe, aquí antes Claro, Yo quería, profe. si me da un ejemplo, por favor, de capacidad de derecho, ¿cuál sería ahí? Hola, ¿Se escuchó mi pregunta? hola, hola. ¿Ahora me escucha? ¿Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, sí. Sí. Sí, Sí. Un ejemplo de capacidad de derecho, yo soy mayor de edad y lo que decía un compañero tuyo, logro adquirir un título universitario, habiendo cumplido ciertas reglas, ciertos requisitos, los logro sortear y tengo el derecho de poder ejercer esa profesión. Ustedes están haciendo la capacitación, la formación, el trayecto, logran sortear todos los requisitos que le impone la reglamentación interna y al final del camino le van a dar una certificación o el título y ustedes van a tener el derecho de poder ejercer esa profesión. La capacidad de derecho es la actitud de que yo pueda ser titular de ese derecho que yo tengo. Por ejemplo, también puede ser, yo tengo derecho a voto y soy mayor de edad. Tengo mi derecho de poder ejercer mi voto, mi sufragio. El derecho de poder comprar un auto, porque soy mayor de edad, entonces puedo adquirirlo con dinero y adquirir de una profesión, de mi trabajo, y poder ir a comprarlo. No hay una ley o nada me imposibilita a mí de poder adquirir un bien, de poder comprar una casa. ¿Sí? Es la posibilidad de que yo sea titular de ese derecho. Es la capacidad de goce, ¿no? De que yo pueda usufructar ese derecho que la ley me otorga a mí. No sé si te quedó claro más o menos la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Bien. Volviendo un poquito al Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 19, tomen nota, es el artículo que hace alusión de cuándo la persona humana es considerada persona, que establece desde que comienza su existencia como persona humana desde el comienzo con la José, Constitución. ¿podría repetir? El artículo 19 del Código Civil y Comercial, también tenganlo en cuenta, es el artículo que fija el comienzo de la existencia de la persona humana. ¿Sí? El artículo 21, por ejemplo, también habla del nacimiento con vida, y ese artículo, por ejemplo, tiene que tener presente porque habla que dice que los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Esta era un poquito la pregunta que me había hecho el alumno respecto de cuando son aquellos óvulos implantados en un vientre ajeno. Perdón, No, artículo que no son propios de la madre. 21. Ok, Los gracias. derechos y obligaciones del concebido implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que esa persona, por ejemplo, nunca existió. Tengan en cuenta también el artículo 22, que habla de la capacidad de derecho, que es lo que estuvimos hablando recién. Profe, ¿puede Por repetir, por ejemplo, favor? el artículo 22 habla de la capacidad de derecho, que es lo que estuvimos hablando recién. ¿Podría repetir lo último del 21? El artículo 21 del Código Civil y Comercial establece el nacimiento con vida. Esto que estuvimos hablando unos minutos antes, de que los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. ¿Sí? Si la persona no nace con vida, o sea, ese feto no se desarrolla, no nace con vida, la ley lo considera como que nunca existió y por ende nunca tuvo derechos. El artículo 22 es el otro artículo que ustedes tienen que tener presente también del Código Civil y Comercial, que habla de la capacidad de derecho. Profe, una consulta. Entonces, el artículo 30, ¿quién se habla? Porque me mareó un poquito por lo que dijo recién del artículo 21, que habla de nacimiento con vida. Yo lo había puesto en el artículo El 30 artículo eso. 30, el artículo 30 define el concepto de persona. El artículo 21 habla del nacimiento con vida. Por eso, yo lo que le decía es que el ordenamiento es muy grande y no es que un solo artículo tiene la definición para todo, sino que hay varios artículos en el ordenamiento que se van conjugando y que van dando forma a todo este concepto. Por eso yo decía, el artículo 30, ténganlo en cuenta, el 21, el 22. En el artículo 1022, por ejemplo, del mismo código, se van a establecer la incapacidad y las inhabilidades para contratar. Por ejemplo, ahí se establecen ciertas inhabilidades que tienen las personas que no pueden contratar, porque la ley tiene un interés común, social, y establece una prohibición que, por ejemplo, los funcionarios públicos, respecto de aquellos bienes que ellos administran, o enajenan, o están encargados, ellos no pueden comprar esos bienes, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, un juez no podía vender el escritorio o alquilar la oficina en donde trabaja, porque lo prohíbe la ley. También tampoco podían comprar o adquirir una casa, por ejemplo, que esté involucrada en un proceso del cual él sea parte y esa casa se vaya a remate y que él la compre. También eso la ley lo prohíbe. El artículo 1102 hace una alusión de ciertas cuestiones en las cuales establece la incapacidad o inhabilidad para contratar. Disculpe, profe, 1022 o 1102. 1002. 1002. Primero dijo el artículo 1022 y después el artículo 1102. Perdón, 1002 sería. 1002. Se lo pongo en el chat si quieren. 1002. ¿A qué hace referencia ese artículo, profe? A las inhabilidades para contratar. Es un poco lo que veníamos hablando
De incapacidad, exactamente. El artículo 23, sí. El artículo 23, por ejemplo, es el que también fija el tema de la capacidad de ejercicio o de hecho, que también estuvimos hablando. El artículo 24, va a establecer las personas que son incapaces De ejercicio. del ejercicio del derecho. Esto que estamos hablando de las personas por nacer, las que no son menores de edad y que no tienen ningún grado de madurez, ¿Podría ese es repetir el artículo 24. Artículo 23, capacidad de ejercicio o de hecho, que es lo que hablamos, y el artículo 24 establece las personas incapaces de ejercicio, es decir, que no pueden ejercer su derecho. El artículo 22 no es de capacidad de ejercicio y de derecho. Capacidad de derecho. De derecho, el 22. Artículo 23, capacidad de ejercicio o de hecho. Y el 24, incapaces de. Ejercicio. Establecer incapaces de ejercicio. Por ejemplo, el artículo 24 del Código Civil, que va a establecer cuáles son aquellas personas incapaces de ejercicio, por ejemplo, las personas por nacer, usted tiene que tener en cuenta que el Código también va a establecer que esas personas, por nacer, los representantes que van a ejercer esos derechos que le pertenecen a esa persona que va a nacer, van a ser sus padres. De las personas menores de edad también van a ser sus padres, y a falta de padre, podría llegar a ser el tutor o la persona que fije o establezca o designe la ley. Y de aquellas personas que están con capacidad restringida, la ley establece una nueva definición que dice que van a tener que estar acompañadas por él o los apoyos. Los apoyos hace referencia a una persona que va a ser designada por el juez a través de un proceso que establece la justicia, ¿no? De una Por ejemplo, sentencia una persona. Exactamente. Una persona con un cierto grado de discapacidad, por ejemplo, que puede conducirse diariamente con poca suma de dinero, comprar, alimentarse, vivir en un determinado lugar, pero por ejemplo no tiene la capacidad de comprender la adquisición, la herencia o la venta de un bien inmueble, por ejemplo, por la cantidad de suma de dinero. Entonces, la ley establece que para esa persona una ayuda le va a establecer un apoyo, se ha establecido así, que va a ser una persona que la ley va a fijar que puede llegar a ser su hermano, para que lo ayude a comprender y a brindar ese consentimiento en favor de su hermano. Por ejemplo, lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Esto, por ejemplo, el artículo 24, que es lo que estábamos hablando de las personas incapaces de ejercicio, ese artículo se va a relacionar con el artículo 101. El artículo 102, el artículo 102 establece la asistencia, que estas personas con capacidad restringidas y las inhabilitadas deben ser asistidas por estas personas consideradas apoyos que son designados a través de una sentencia judicial, ¿no? No, porque eso está relacionado, la ley está relacionado con la 101 o con la 102, porque dijo 101 y 102. El artículo, vamos de vuelta. El 101 y el 102. El artículo, Sí. claro, el artículo 24 establece las personas que son incapaces de ejercicio. Ese artículo 24 se va a relacionar con el artículo 101. ¿Sí? Y sobre el artículo 101, a continuación sigue el artículo 102, que habla de este tema de la asistencia que tienen que recibir estas personas con capacidad restringida. 102. Todos. Profesor, disculpe, estos apuntes, esto va a estar en los apuntes que va a subir a la plataforma. Yo creo que sí, lo voy a subir entre hoy y mañana para que ustedes vayan teniendo una guía. Es importante también que vayan tomando nota por la duda Sí, que se pase alguno, pero seguramente lo voy a subir. Sí, por ahí como por ahí que se entrecorta y eso que quedamos ahí, medio, para no estar cortando cada rato la. La clase. Profe, ¿y podemos hablar del primer trabajo práctico? Sí, hacemos un alto y hablamos de trabajo práctico. ¿Verdad? Hacemos un alto de la clase. ¿Quiere ir al baño a tomarse algo? Gracias, profesor. Dale, gracias. Arrancamos a las 19, ¿le parece el trabajo práctico? Lo leemos para que ustedes estén sabiendo qué Sí, es lo que... Para dónde pintan las preguntas. Sí, profesor. Listo. Sí, profe. Arrancamos. Hola, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hola, profe. Bueno, del trabajo práctico que estaba recordándolos, ¿qué duda tienen? ¿En qué podríamos ampliar la información? No sé quién era el alumno que preguntó. Yo, aspirante Quintero Yanque, sobre todo en la 1, que dice definir el concepto de persona y después la sociedad actual, característica. Me confunde el tema de las características de la sociedad actual. ¿Se refiere a la sociedad actual, cómo define a la persona ahora en la actualidad o las características de la sociedad actual? Siempre De la relacionado con persona y de personas. la sociedad. La consigna es elaborar una conclusión personal respecto de lo que entiende por el concepto de persona y su importancia dentro de la sociedad. O sea, lo que tienen que hacer ahí es elaborar una definición o una conclusión para llevar al concepto de persona y teniendo ese concepto, ¿cuál es la importancia dentro de la sociedad según ustedes? La persona. Cuando me refiero a definir Nosotros por naturaleza la creamos la sociedad. claro, pero ¿cuál es su importancia dentro de la sociedad? ¿Qué opinan ustedes? Contreras también. O sea, hay que armar la respuesta de cómo la persona influye en la sociedad, una cosa así. Claro, ¿cuál es su importancia? Ustedes tengan en cuenta que la persona ha evolucionado, el hombre en sí, y una de las características de su evolución fue la convivencia en comunidad. Eso le ha permitido poder desarrollarse. No solamente desarrollarse desde lo personal, sino desarrollarse en las sociedades, y eso ha dado a la creación del derecho, de las normas, de las reglas, que antiguamente surgían como normas morales, religiosas. La convivencia en sociedad ha hecho que el hombre deba establecer reglas claras y conocidas para todo. ¿Para qué? Para poder desarrollarse. Y es ahí donde surge el concepto del ordenamiento jurídico o de las normas jurídicas. ¿Sí? Más o menos, esa sería la idea de que ustedes puedan, por un lado, definir qué es lo que es persona y cuál es la importancia de la persona dentro de una sociedad. Y cuando hablo de las características de la persona y de la sociedad actual,
Me refiero a eso, las características actuales, tomando como referencia una persona del siglo XIX, por ejemplo, que no habían tantos derechos y que no era reconocido como tal al día de hoy con toda la dignidad humana que hay, el reconocimiento de los derechos humanos. Y la característica de la sociedad también me refiero a que las sociedades del siglo XIX no eran tampoco las sociedades de hoy en día. La sociedad está muy marcada por el tema de la violencia y de las cuales usted tiene que tener en cuenta que la sociedad en sí se integra por actores. Nosotros somos cada uno de los actores. Lamentablemente hoy en día la sociedad está siendo marcada por ciertas características de ciertos hechos puntuales que hacen que el hombre se esté autodestruyendo, ¿no? Entonces usted tiene que hacer una elaboración propia, una conclusión, que esa es la idea después de haber leído material y que puedan armar una respuesta. Se trata de eso, ¿no? De hacerlo pensar un poco. Con respecto a las preguntas, disculpe, profesor, ¿eso lo sacamos del material subido en el PowerPoint? ¿O también tenemos que buscar por mérito propio algunas cosas? Sí. En realidad las preguntas, si ustedes prestan atención, generalmente hablan de una conclusión personal. Tendría que sacarla del programa que está desarrollado y de PowerPoint. Si ustedes creen que pueden leer algo más como para cerrarle la idea, sería buenísimo, porque el conocimiento no ocupa lugar, dice. Entonces, a ustedes les va a servir por ahí que lean, que traten de hacer una definición, que se armen su propia estructura dentro de su pensamiento y puedan hacer una buena definición. Lo concreto del trabajo práctico, esto es lo que quiero, que ustedes puedan llegar a una conclusión, una definición desde lo personal propio. No hace falta que me copien textualmente lo que dice el libro o el material que les he proporcionado. Se trata de eso. Profe, disculpe, ¿Alguna otra ¿sí? consulta? Sí. Sí, no sé quién habló. Yo, razón. ¿A qué libro se refiere que estaba consultando? En el material de estudio, en la parte de abajo, hay unas citas que hacen alusión a ciertos links para que ustedes puedan ingresar, que se tratan de algunos códigos, algunos recortes de algunas lecturas, más el programa desarrollado y el PowerPoint. Más lo que se esté hablando en clase, ¿no? Si Profe. tienen alguna duda que me están preguntando. Sí. Después yo quería preguntarle algo como que decía extensión 6 carillas como mínimo. Sí. Ese es uno de los requisitos. Ustedes cuando comiencen a elaborar, el trabajo práctico no puede contar con no menos de 6 carillas. Tendría que tener más de 6 Serían 6 carillas. hojas del Word. Sí, 6 hojas de Ah, eso comunes. no. Entre todas las preguntas, de 6 hojas para arriba. No puede ser menos de 6 hojas. Dale. ¿Alguna duda con alguna pregunta? Bueno, lo que pasa es que las preguntas las vamos a ir desarrollando a medida que pase la materia. Entonces, por ahí capaz que algunas no la van a entender. Hola, buenas tardes, aspirante Fasano. Yo tengo dos dudas. La primera es si el trabajo se hace con solamente la unidad 1 o de la unidad 1 a la 5 hasta que terminemos de ver. Y la segunda es si el trabajo se puede entregar antes o exclusivamente el 1 de junio. No, en primer lugar, la fecha límite de entrega es el 1 de junio. Y la elaboración del trabajo práctico implica las primeras 5 unidades de la materia. ¿Sí? Todo el material que yo les proporcioné ahora, lo que tendrían que utilizar para desarrollar este trabajo. Cuando pasemos a la unidad 6, previamente vamos a hacer un examen y va a haber un nuevo trabajo práctico con un nuevo material de estudio. O sea, para el desarrollo de este trabajo práctico tienen que leer o al menos tomar referencia de todo el material que le he dado hasta ahora y que le voy a seguir dando sobre las clases. Profe, ¿podría explicar las 5? 5. Bien, esto va a ser explicado, si llegamos ahora, lo vamos a explicar ahora en la materia. Si no, va a ser en la próxima clase. Definición del derecho como norma y como ordenamiento jurídico. Esto tiene que ver con cómo nace la norma jurídica. En principio hay que contextualizarse que antiguamente decía esto, que el hombre se desarrolla en sociedad y antes había normas morales, religiosas, hasta transformarse en norma jurídica. La norma jurídica es norma jurídica porque está dictada por las autoridades de un Estado concreto. Y para ese dictado de esa norma jurídica tiene que haber cumplido una serie de pasos. Por ejemplo, haber pasado por el Congreso de la Nación. Eso lleva una serie de requisitos. La norma jurídica como tal tiene ciertas características que la vamos a ir desarrollando. Y el ordenamiento se hace referencia a todo el ordenamiento jurídico. Ustedes, en algún momento de la clase anterior les dije que el ordenamiento jurídico o el ordenamiento positivo es concentran todas las leyes escritas que están vigentes en un Estado. Esto quiere decir las leyes nacionales, las provinciales, las municipales. Tenemos que hablar desde la Constitución Nacional hacia abajo. Todas las leyes que ustedes conozcan. Todo es jurídico positivo. Ese ordenamiento está conformado por normas. Hay normas prohibidas, normas permisivas, que hay una serie de características que la vamos a ir desarrollando. De todas maneras, eso está en el material, que podrían ir adelantando si quieren en lectura. Cuando nos toque la clase los vamos hablando. Pero para no ir y venir con la clase es mejor ir esperando para que no se confundan. Así van paso por paso, porque si no se llama un quilombo de ideas y no, lo voy a confundir en realidad. Sí, nos pasó en la clase Ahora, por ejemplo, de la ayer. 4, que habla del... Sí. Ayer se nos mezcló todo. No sé qué pasó, cuénteme. Y ayer estábamos mezclando un poco con derecho, con lo de la pena, todo junto. Era. Nos queríamos hacer los que leíamos, que sabíamos. Estaban metiendo preso a todo el mundo. Se nos mezclaron todos los conceptos. Bueno, eso Lo que pasa es que fue una semana bastante heavy, profe. Nos dieron muchísima información. Todo de una. Y no quedó. Bueno, yo El tema es que de golpe como que fue mucha tarea, muchas cosas para leer y, por ejemplo, algunos, yo hablo por mí. No se escucha. Ay, Apagó el micrófono. estaba con el micrófono apagado. Decía que, por ejemplo, en mi caso, yo me quedé mucho con lo que es lectura. Y después, claro, para entender y todo, y hasta ahora con las clases virtuales, todo, es como que me había quedado y de golpe querer entender, leer, todo junto fue. Claro, otro problema que había habido era sobre el tema de los juegos de presentación. Por ejemplo, nosotros tienen el grupo del LUCAP que nos mandan que no nos hemos presentado ni nada. Eso también fue un inconveniente que hubo. Y lo que pasa es que Bien, yo ingresé igual hoy venía medio complicado con los tiempos por mi trabajo, pero estuve viendo que en el foro se presentaron casi la mayoría. Me llamó alguien la atención que puso que era de Laguna Blanca. No sé si está presente. No está. Sí, profe, acá, aspirante Rivas Daniel. Rivas. ¿De dónde queda Laguna Blanca? Ruta 67. Comayos. Ah, para allá. ¿Qué punto sería de Río Negro? Línea Sur. Sí, perdón, yo. Debe ser chiquito, me imagino. Sí, es un poquito. Bien, sí me ha llamado la atención que hay muchos alumnos, estuve leyendo todo el foro y hay muchos alumnos de la zona sur.
y de Bariloche hay un par. Yo lo que me ha ayudado a mí a poder hacer un poco más dinámico la materia, y pues, al menos el año pasado sirvió mucho para los alumnos, es poder proporcionar un PowerPoint para la respuesta de la alumna, para que ustedes puedan lo sinóptico de la materia y de los temas, porque yo entiendo que sí, que todos los profesores llegan y le dan una banda de cosas, pero bueno, no queda otra que leerlos, porque tienen que ir organizándose con el material, y después la lectura, llegado el momento a la fecha de examen, le va a servir, así que no dejen de leer, el secreto es que lean. No se asusten, ese es el tema. Lamentablemente esto es... Es el arranque, hora. nomás, profesor. Exactamente. Les vuelvo a repetir entonces el tema del trabajo práctico. Tengan en cuenta las consignas que están arriba, traten de cumplirlas, traten de hacer una definición personal respecto de ustedes, de lo que entienden, y no copien todo el libro, porque el día que tengan que ir a rendir el examen, si se olvidan una palabra, no la van a poder sacar. Bueno, ¿alguna otra duda más? Sí, perfecto. Sí, en caso de la 4, si vamos a poner que el derecho es dinámico, usted dio ejemplos. ¿Alguna cantidad importante de ejemplos o puede ser solo uno? Si tenés mucho que decir que entendiste el tema, ¿qué ejemplo darías, por ejemplo? No sé si está bien el ejemplo, pero yo puse como ejemplo derecho de identidad. Me dice que sí, que el derecho era dinámico por el tema de que como que se va actualizando, por así decirlo. Bien, pero ¿cuál sería el ejemplo concreto? El derecho a la identidad es el tema del género, que ahora vos podés sacar un DNI como vos te sientas representado y no por cómo naciste sexualmente. No binario. Claro, algo así. Claro, no es... ¿Y el derecho a la no discriminación sería una en ejemplos? Sí, sería un ejemplo claro, por ejemplo. El tema de, por ejemplo, de la identidad tampoco es tan abierto, sino que se ha establecido la reglamentación de un DNI no binario, se llama. No quiere decir que yo mañana saco el DNI porque me autopercibo, no sé, un objeto o un animal. Si ustedes entran por ahí en alguna plataforma nacional, por ejemplo, para sacar el certificado de antecedentes de residencia, la opción le da DNI masculino, femenino y no binario. O sea, actualmente sería eso, no binario es la nueva caracterización. No es que hay una gama de ciertos DNI para sacar, entonces de acuerdo a lo que yo crea en ese momento puedo sacar uno diferente. Por ejemplo, algo más concreto, con relación a esto que está tan de moda, no sé si tan de moda en realidad, que ha tomado mucha trascendencia, es las modificaciones por ahí de los códigos, que a medida que ha ido evolucionando la sociedad, es como que han quedado ciertos artículos, ciertas reglamentaciones un poco fuera de foco. Algo que se me ocurre reciente con este tema no sé si ustedes tienen idea que dentro de la provincia de Río Negro anteriormente se trabajaba con el Código Procesal Penal de modelo inquisitivo. El juez era el que estaba a cargo, era el director de la investigación de todo el proceso penal, y desde el 2017 en adelante, esto se comenzó a ejecutar realmente después de 2 años, creo que en el 2019 arrancó, empezó a trabajar la parte penal a través del Código Procesal Penal 5020, que es de corte acusatorio. Estamos más orientados a lo que se puede llegar a ver en Estados Unidos, en Europa, distinto, donde la figura del juez pasa a ser secundaria y el que está a cargo de todo el proceso penal es el fiscal. Entonces, el Río Negro aprobó una ley que se llama la Ley 5020, y dentro de esa aprobación de ese código se han establecido ciertas pautas que hacen referencia al Código Procesal que va de la mano con el Código Penal. Por ejemplo, se establece la modalidad y la forma en que se produce una detención. Eso cuando salió, por ejemplo, no se había tenido en vista esta explosión que hay con respecto a los delitos de violencia de género. Entonces, cuando se fijaba el tema de la procedencia para la prisión preventiva, no se había tenido en cuenta todo este tema. Por ejemplo, cuando hay una violencia de género, un hecho puntual que se denuncia en un proceso judicial, realmente con una medida cautelar el juez libra una cautelar sobre la mujer, sobre la persona víctima, la cautela, o sea, la cuida, y pone una orden de restricción, por ejemplo, de acercamiento. Eso, el marido, que generalmente se da, se separan, hay hechos de violencia, entonces el juez cautela a la mujer. Lo notifican al hombre o a la otra parte, de que tiene una posición de acercamiento con una orden de restricción de 200, 300 metros, que no puede ir a su domicilio, que no puede ir a su trabajo, que no puede ejercer ciertos actos a través de las redes sociales, de teléfono y demás. Eso había quedado en la nebulosa, pero como consecuencia de tantos hechos en los cuales se advertía la ocurrencia de que el hombre violaba esa orden de restricción, se le hacía una formulación de cargo y continuaba. Hoy en día, el artículo, por ejemplo, el 109 y el 110, que es de la ley 5020, hizo una nueva incorporación, fue modificado y estableció un inciso 4 que habla de que el imputado que haya incumplido las medidas de restricción impuestas en razón de violencia de género también va a ser tenido en cuenta para una prisión preventiva. Por ejemplo, eso ha sido con la dinámica de los hechos de violencia que han ido pasando, el derecho se tuvo que adaptar a la nueva ocurrencia de esa modalidad delictiva. Entonces, hoy en día, si hay un proceso, hoy en día te fijan una prisión preventiva que has detenido, cuando hace un par de meses atrás, cuando había empezado a funcionar, no era así. Por ejemplo, para el punto 4, el artículo 109 y 110 han sufrido una modificación. Después léanlo, porque eso va a ser tema de charla para las clases más adelante. Y es importante que lo tengan porque es un delito que está muy a flor de piel, que ocurre muchas veces y que generalmente uno no entiende cómo es la dinámica, cómo evoluciona, por qué sale, por qué queda. Entonces, esos son delitos que nuestro Código Río Negro lo aplican y generalmente se hace conocer, ¿no?, al autor. 109 y 110, después léanlo, después me cuentan, ¿no? Pero sería una forma de dar el ejemplo que el derecho es dinámico. A medida que las sociedades van evolucionando, el derecho se tiene que ir adaptando con una nueva adaptación, con una nueva reglamentación. No sé si le ocurre algo más, por ejemplo, a ustedes. Profe, ¿podría explicar las 6 tratados internacionales? ¿Cómo se incorporan dentro del derecho argentino? Sí. ¿Alguien tiene idea de cuántos tratados internacionales, por ejemplo, Argentina ha firmado para su reconocimiento? ¿Sabe lo que es un tratado internacional? ¿Tiene idea? Algo que está muy de moda, que se habla siempre. ¿No se le ocurre ninguno? No. Sería como... Los tratados internacionales, Argentina en el año 1994 modificó la Constitución Nacional e incorporó, firmó un pacto. ¿No, el Mercosur no puede ser? No, ese es un tratado. El Mercosur, por ejemplo, es un tratado comercial. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de los tratados internacionales, por ejemplo, de derechos humanos, de derechos políticos. La clase anterior hicimos mención a uno de los tres. Sí. Con jerarquía constitucional sería.
Claro, por eso yo hablo del Estado Nacional Argentino, no hablo de Río Negro, sino que el Estado Nacional reconoce 12 tratados internacionales, los cuales están fijados. Los incorpora a través del artículo 75, y esos tratados internacionales son, Argentina se ha comprometido a respetar esos tratados internacionales y tienen una jerarquía igual a la Constitución Nacional. Eso que hace que la Constitución Nacional, al darle reconocimiento, el resto del ordenamiento que deriva de la Constitución Nacional, por ejemplo, las provincias, tienen el deber de tenerlo en cuenta al momento de dictar sentencia, al momento de una resolución judicial, los tiene que tener en cuenta y tener, hacer alusión a esos tratados. O sea, no puede obviarlos, porque tienen carácter de jerarquía constitucional. Y esto también tiene que ver con una cierta pirámide. No sé si alguna vez escucharon la pirámide de las leyes, que primero está después están los tratados internacionales, después vienen las constituciones provinciales. ¿Cuántas provincias tenemos en Argentina? 23. 23. 23. 24, exactamente. 24, nosotros tendríamos, estaría la Constitución Nacional, en un plano menor estarían 24 constituciones distintas que van a regir todo el ordenamiento, exactamente, van a regir el distrito provincial, ¿no? Después viene la municipal y bueno y demás. Y con los Eso se trata tratados, del ordenamiento jurídico. ¿Cómo? con los tratados, hay que poner que son 12 y, o sea, con cada país qué trato tiene o está. No, los tratados, búsquenlo en la Constitución Nacional. Si quieren ir avanzando, leanla, le va a ser bien. Si no, busquen ahí cerca del artículo 75. Son 12 que están reconocidos. Y sí, estaría bueno que tengan una idea general de qué se trata, qué es lo que reconocen. Sería fundamental, pero con conocer más o menos, tener una orientación cuántos hay. ¿Y cuáles son? Profesor, esos tratados se incorporaron excelente. en la reforma del 94, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en la reforma Sí, de la Constitución Nacional del 94. Del 94, sí. Está bien. Bueno, después el artículo 7, la pregunta 7 habla de que ustedes tienen que hacer una lectura del artículo 18 de la Constitución Nacional y del artículo 23. Esto está en función, teniendo en vista la profesión que van a desarrollar ustedes. Lo ideal sería que lean el artículo de la Constitución Nacional que se relaciona con el 23 y traten de sacar una conclusión general y que ustedes puedan hacer una apreciación, una descripción. No escuché. ¿Cuál sería el artículo 23? Como que me quedó medio en el aire a mí. El artículo 18 de la Constitución Nacional y el 23 de la Constitución Provincial, ustedes lo tienen que leer porque esos dos artículos se vinculan entre sí para llegar a una conclusión respecto a lo que ustedes creen. Esos dos artículos van a tener incidencia en la función que ustedes van a desarrollar. Ustedes están preparándose, están haciendo un curso para ser personas que van a tener bajo su cuidado a personas que tienen, están privadas de la libertad. Van a ser custodios, ¿sí? Y van a representar al Estado en esa función que van a desarrollar. Entonces esos dos artículos, léanlo, traten de sacar una conclusión de la lectura de ambos y hacen, me la escriben, ¿no? Sí. Bueno, después los derechos y garantías, que calculo que eso no va a haber mayor inconveniente, ustedes tienen El que hacer artículo, una diferenciación. el artículo 23 de la provincial, ¿de qué se trataba? Hoy me quedó bien en el aire, por eso, como para tenerlo más en cuenta. Habla de las cárceles. Por eso yo le digo, ustedes tienen que leerlo. Búsquenlo, lo lean. Profe, Y con la lectura de la... y después con mi conclusión personal de las cárceles que son creación del sistema penitenciario provincial y algo ahí tenía que ver, yo eso es lo que más o menos puse y sigue mucho. Bueno, yo igual el consejo que les doy, metan el trabajo práctico antes, pero no se apuren tanto. Traten de que vayan elaborándolo. Claro. Y unos días antes de finalizar la unidad 5, lo suben a la plataforma. Dale. Porque le vamos a ir viendo a medida que se va a desarrollar. Sí, yo solo preguntaba porque estoy Exactamente. haciendo, pero salteaba así, ponerle la 1, pero no es que voy muy... Bien. Bien, podemos retomar la clase, sí, avanzamos un poquito. Sí, Todos profe. ustedes tienen están en condiciones, por ejemplo, de que si yo subo el material, ustedes lo pueden imprimir, lo pueden ver, ¿no es cierto? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Bueno, para seguir continuando con la materia, vamos a hablar un poquito del derecho. No sé, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de la palabra derecho es una palabra ambigua. Esto quiere decir que adquiere muchos significados. Si yo le preguntara a ustedes, a cada uno de ustedes qué es derecho, cada uno de ustedes me daría una apreciación, un significado distinto. De acuerdo a la posición. Disculpe, esta es una referencia a lo que está mencionado en el texto que dio, que es como la introducción al derecho, es un PDF como de 120 páginas, lo estuve leyendo el otro día. ¿Puede ser? Que nombra acá 3 tipos de mención al derecho, de significados que se le puede tomar, puede ser, o 4 son. Sí, se relaciona todo el material. Yo ahora, por ejemplo, vamos a hablar de lo que significa la palabra derecho y lo que yo le estaba diciendo que es una palabra ambigua, porque cada persona te puede dar una definición distinta en función de lo que viva o de su realidad propia, ¿no? El derecho, que es lo que tiene que tener, como otras instituciones sociales, contribuye a superar las dificultades que están relacionadas con ciertas circunstancias de la vida humana. ¿Esto qué quiere decir? Lo que hablamos un ratito. Que el derecho va a nacer para poder regular la conducta del hombre en sociedad. ¿Por qué? Porque a través de la sociedad el hombre va a poder evolucionar y desarrollarse. En conclusión, esto lo que va a lograr es tratar de solucionar el conflicto, ¿no? Que van a existir entre uno y otro dentro de una sociedad, entre una persona y otra, ¿no? Entonces la función que va a cumplir el derecho va a ser de evitar o resolver algunos conflictos. Entre los individuos, entre todas las personas que conforman la sociedad, y de proveer ciertos medios para hacer posible, por ejemplo, una cooperación social. Para que la sociedad pueda desarrollarse. Si yo le dijera a usted que el derecho hace referencia a un orden social y justo, ¿alguno de ustedes podría decirme por qué es social y justo? Orden. ¿A qué hace referencia? A que el derecho es parejo e igualitario para todos, eso puede ser. Y esa definición que vos me das, ¿en cuál de los 3 eventos me lo pondría? ¿En el orden, en el social o justo? En el justo. Bien. ¿El hombre es un ser de qué tipo para ustedes? Y yo digo que está en sociedad siempre.
Social. Social. Es un orden social justo, básicamente. Eso. Y en el hombre usted tiene que tener en cuenta que el hombre es un ser social, o sea, a través de la sociabilidad, porque le viene por la propia naturaleza. Esa sociabilidad es una tendencia a lo social, a vivir en comunidad, a relacionarse con otras personas. El hombre busca relacionarse, ¿sí? Y su relación va a estar dada dentro de una sociedad. Por eso se dice que el derecho hace referencia a un orden social. Ahora bien, si el hombre está en convivencia, sí. Esa, como la 3, define cuál es la función social del derecho. Sí. Van a tener que buscar una idea ustedes y armar una idea de que por qué lo definen de esa manera. Yo acá les estoy dando para que ustedes entiendan, ustedes van a tener que sacar una conclusión personal, pero volvemos atrás. O sea, el hombre es un ser social porque es sociable, pero esa sociedad, esa convivencia, de esa convivencia surge la necesidad de disciplinar ciertas conductas. Por eso se habla de orden, que el derecho es un orden, ¿sí? El hombre, en Claro, sociedad, que sea equitativo para todas las personas. sí, disciplinar o ordenar en realidad el desarrollo. La disciplina de las conductas siempre va a ser, se va a ejecutar siempre en la convivencia, ¿me entienden? O sea, por eso se dice que el derecho es social. Y ese ordenamiento siempre va a estar dado en vista siempre de la sociedad. Justo, el orden social debe ser justo, ¿por qué? Porque si hablamos de una idea de justicia, ese hombre debe ajustarse, debe adecuarse, ajustar su conducta a esas reglas, a esas normas, que van a existir dentro de una sociedad y que esa sociedad como fin va a tener la idea de justicia. Por eso se dice que es justo el derecho. ¿Sí? Sí, profe, pero claro. Esa convivencia armónica que se va a ir dando entre las personas, la sociedad, es lo que se va a definir como un orden social justo y equitativo para todos los actores de la sociedad. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que el hombre es un ser social y político, le podríamos sumar político porque vive en comunidad. Se desarrolla, conforma comunidades, y dentro de ese desarrollo de comunidades, ese desarrollo tiene que ser armónico, pacífico. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar fines comunes, o sea, de su desarrollo, su felicidad, pueda alcanzar la justicia. Ese ordenamiento va a estar dado a través de qué, según ustedes. Si el hombre vive en sociedad, ¿cómo lo podemos ordenar, pacificar? Con normas. Y reglas, perfecto. Normas y reglas. Bien, esas reglas y normas van a ser lo que le va a permitir al hombre que se pueda desarrollar pacíficamente, ¿no? Díganme ustedes, por ejemplo, reglas o normas que ustedes hayan visto, que hayan aceptado, por eso están desarrollando que identifiquen dentro del sistema de estudio dónde están. Usar camisa en todas las presentaciones, o sea, en el virtual. Bien. ¿Las mujeres usar el peinado, el rodete? Bien, sí, esas son reglas de convivencia que le ha impuesto un organismo para que ustedes puedan adecuar su conducta a esas normas, ¿no? Está perfecto. Eso si nosotros lo trasladamos a la sociedad, van a haber muchas más normas, van a haber reglas que van a ser conocidas por todos. Si ustedes entran en un sistema cerrado, un sistema propio, definido, por ejemplo, ustedes me están diciendo, ingresar a un sistema de estudio y para ingresar debieron cumplir ciertos requisitos y adecuarse a eso, o sea, tener ciertos requisitos, no tener antecedentes, un examen médico, vestirse de tal manera, estar arreglado así, cumplir con ciertas pautas de estudio, requisitos en el foro, rendir los exámenes, aprobarlo para poder seguir pasando otra instancia, aceptar normas. Se trata de eso, ¿no? Por eso se dice que el derecho ha ido evolucionando y antiguamente, antes no era así. ¿Alguna vez escucharon ustedes la existencia de la ley del talión, por ejemplo? Sí, el mundo, más o menos. Sí, La ley del talión era antiguamente cuando no estaban las sociedades conformadas, entonces el hombre, a medida de que, claro, el hombre no estaban conformadas las reglas, no había un ordenamiento jurídico, no había convivencia y existía la ley de más fuerte. Entonces antes estaba la ley del talión, que decía, bueno, la ley de más fuerte, al que lo detectaban o que infringía una norma de aquella época, lo agarraban robando y le cortaban un brazo. O lo mataban o lo desterraban de la comunidad y lo mandaban a la paría, al destierro. Esas eran ciertas normas de conducta que existían antiguamente. Con el desarrollo de las comunidades se ha ido perfeccionando esto y se ha hecho un ordenamiento que puede ser conocido por todos, entonces todo el mundo entiende y se debe adecuar a ciertas normas de convivencia. Antes también, por ejemplo, la fuerza la detentaba el faraón. En Roma la detentaba el faraón, ¿y por qué? Porque tenía toda la fuerza, tenían todos los ejércitos y cobraba cierto dinero, ciertos impuestos, cobraba lo que él quería, porque no había una norma, no había un Estado que regulara todo eso. Las normas jurídicas, podríamos llegar a decir que el hecho de ser jurídica es porque está establecida, está fijada, está reglamentada, está establecida, escrita en un ordenamiento, ¿no es cierto? En una ley, lo que comúnmente se conoce. Profe, yo puse como ordenamiento jurídico, trata de regular la conducta de las personas mediante órdenes y prohibiciones. Bien. Profe, aspirante Fernández, mañana puedo hacer una consulta. Quería preguntar si a grandes rasgos lo que entendí de esta materia es que a partir de, por el ordenamiento más que nada jurídico, a partir de que somos sujetos, estamos sujetados a una sociedad y que en esa sociedad hay una convivencia y que este ordenamiento jurídico nace para poder ordenarnos a nosotros y reglamentarnos y a partir de eso poder llegar a una convivencia equilibrada. A grandes rasgos sería como eso, la materia, entender ese punto. La materia no, sería lo que comprendería el origen de las normas y de las reglas. Hay unos conceptos nada más. Claro, exactamente. Vos tenés que tener idea de que nosotros vamos a hablar de normas por un lado, que es la norma individual, y el ordenamiento jurídico, que es el conjunto de todas las normas. Ese conjunto de todas las normas van a hacer que el hombre pueda desarrollarse y pueda alcanzar fines específicos, por ejemplo, la felicidad, la justicia, ¿sí? Que eso van a ser los fines del derecho. Esto va a estar dado porque va a dar equidad o un equilibrio hacia todos los ciudadanos que van a ser considerados como iguales por la justicia o por el derecho. ¿Sí?
Norma, Sí, era seguimos. norma, ¿y qué más? No alcancé a escuchar porque justo estoy aceptando todavía al uno. Las normas, estamos hablando de normas, normas como norma única, en forma, eh, como norma jurídica, una determinada norma, y el ordenamiento jurídico va a estar dado por el conjunto de normas, donde van a confluir todos los tipos de normas. ¿Sí? Ese ordenamiento jurídico es el que va a estar dado que el hombre pueda desarrollarse y alcanzar los fines del derecho, van a ser la felicidad, la justicia, entre otros, ¿no? ¿Cómo estás? Oh, bien. Bueno. Perdón, que bien lo dijo. el micrófono. Compañero, micrófono. Por ahí no se dieron cuenta, pero cuando están hablando ustedes con el micrófono cerrado, el micrófono se activa solo. Eso me di cuenta el otro día. Perfecto. Bueno, en el material de estudio también habíamos hablado de las normas jurídicas y hacía alusión a Kelsen, que fue una persona que estudió Derecho. Antiguamente se hablaba como una norma jurídica positiva, esto que yo decía anteriormente. Kelsen hablaba de la teoría pura del derecho. Y dice que esa teoría pura del derecho tendría que referirse a la norma jurídica positiva, o sea, la norma jurídica escrita, identificada por un Estado, ¿no es cierto? A eso hace referencia cuando hablamos de positivo, a grandes rasgos. Es decir, que era la norma que estaba puesta por los hombres, que estaba preestablecida y que era válida, ¿sí? Y hacía una diferenciación entre las normas de mayor jerarquía y otras normas que dependían o de menor jerarquía. Por ejemplo, si usted tuviera que dar una norma de mayor jerarquía, a diferencia de otra, ¿quién me puede dar un ejemplo? Hay una norma suprema dentro del ordenamiento jurídico argentino que es la norma superior. ¿Cuál sería? ¿Se refiere a la Constitución, profesor? ¿O? Perfecto. Sí. La Constitución Nacional es la norma suprema y de ella dependerán el resto de las normas. Por ejemplo, si la Constitución Nacional reconociera ciertos derechos, las constituciones provinciales o el ordenamiento provincial no podría ir en contra de los derechos reconocidos por la norma nacional. ¿Sí? ¿Se le puede llamar leyes de fondo a la Constitución, digamos? Las leyes de fondo son, por ejemplo, los códigos de fondo que se llaman, que, por ejemplo, el Código Penal, el Código Civil y Comercial. Sí. La Constitución Nacional es la norma suprema, es la norma que está en la cúspide de la pirámide. Luego se establecen vienen todos- las leyes, luego. Claro, luego vienen las leyes de fondo, perfecto. Y después los tratados. Perfecto. Bien. Está la Constitución Nacional, los tratados, después vienen las leyes de fondo, que serían el Código Penal, el Código Civil y Comercial, y las provincias generalmente establecen las leyes de forma, que son aquellas leyes de procedimiento. Por ejemplo, el Código Penal es una norma nacional que establece todos los delitos que van a establecer ciertas provisiones para todo el país en común, pero cada provincia va a establecer un código procesal penal a través del cual va a ser la aplicación de ese código de fondo. ¿Sí? Por eso hay distintos grados de leyes o de ordenamiento. ¿Pero esto qué significa? Que todo el ordenamiento tiene que tener una misma idea en relación a la Constitución, donde se fijan todos los derechos y garantías y principios constitucionales, que el resto de las normas hacia el interior del país las debe reconocer. Bueno, vamos volviendo acá. Cuando hablamos hoy de... a ver, déjeme ver un punto que quiero ver que no se me pase por el tema del programa. Hoy cuando hablamos de Estado, ¿se acuerda que estuvimos haciendo alusión de los atributos? Y uno de los atributos, podríamos también hablar del Estado, de la persona. Es un atributo. Generalmente el Estado suele confundirse con la definición de Estado provincial o de Estado nacional, que también tiene una cierta cantidad de elementos que puede ser territorio, población, demás. Pero al hablar de Estado en el derecho podemos decir que es un atributo, uno de los atributos de la persona. Vendría a ser la posición que ocupa la persona, por ejemplo, dentro de la familia o dentro del Estado. Por ejemplo, un estado de filiación o de parentesco, ¿sí? Este término muchas veces por ahí nos puede generar confusión. Entonces, en el derecho civil usted tiene que tener en cuenta que el Estado, como atributo de la persona, hace referencia a la posición que ocupa dentro de la sociedad o dentro de la familia. Antiguamente el Estado estaba en Roma, por ejemplo, se hablaba del Estado libertatis o del status civitatis o del status familiae, que son las denominaciones en Roma que estaban dadas por el estatus de la libertad, que esa condición era ese estado de ser libre y no esclavo, por ejemplo. El status civitatis estaba dado en función de que el ciudadano romano tenía una serie, se le reconocían derechos. A los ciudadanos que no eran romanos no se le reconocían derechos directamente. Y el estado de familia generalmente era la condición que tenía el pater familia, que tenía la posibilidad de ser el jefe de familia y tener, voy a decidir sobre el resto, no solamente de su familia, sino de su comunidad en general, porque dentro de la familia también tenían esclavos y demás. Así que cuando nosotros hablamos de la noción de Estado, ese Estado ha ido evolucionando, porque hoy en día es un atributo de una persona, y bueno, recuerden que es la posición que tiene dentro de la sociedad y de la familia. Esto, por ejemplo, también tiene que ver con el Estado. El Código establece que las personas, a través de la reclamación de su Estado, tiene dos acciones. Puede ejercer una acción judicial de reclamación o puede ser una acción de impugnación, de filiación. Esto está dado, ¿por qué? Porque al hacer el atributo de una persona, por ejemplo, una persona puede reclamar su Estado, y decir, bueno, yo soy hijo de determinada persona, voy a reclamar mi filiación, mi identidad. Entonces, el Código establece, a través del artículo 582, una acción judicial de reclamación, que reclama su Estado. Y también hay una acción de impugnación de ese Estado de filiación, que va a estar dado por el artículo 588, a través del cual una persona determinada, por ejemplo, yo establezco o determino que no soy hijo de mi papá, a pesar de que llevo el apellido de mamá, entonces Estado, busco esa impugnación, impugno esa filiación para buscar mi nuevo Estado, ¿cierto? La otra acción de reclamación es al revés, cuando hay un chico no reconocido, por ejemplo, que se inicia un proceso judicial, y a través de ese proceso judicial va a reclamar su Estado de filiación, va a reclamar su identidad, ¿sí?
Entonces, el código establece dos formas de reclamar ese Estado. Siempre hablando de Estado como atributo de la persona. ¿Me siguen? Sí, profesor. Lo de emancipación, profesor. ¿Lo de emancipación? No, la emancipación se alcanza cuando uno adquiere matrimonio, hay otra cosa. Acá lo que se está hablando es una reclamación de filiación. Yo reclamo una filiación, yo reclamo que me reconozca obtener una determinada identidad y esa filiación va a estar dada si yo, por ejemplo, si dentro de un proceso judicial, a través de un examen de ADN, que es la prueba casi por excelencia, yo puedo determinar que determinada persona es mi padre y a través de esa reclamación puedo yo recibir alguna herencia o algo por el estilo, ¿no? O solamente alcanzar solamente el reconocimiento por parte de esa persona, ¿no es cierto? De mi padre o de mi madre. Entonces, tengo que tener en cuenta que el código establece dos acciones para reclamar ese Estado como atributo de la persona. Uno va a estar en el artículo 582 y la otra en el 588. 582 y 588 del Código Civil y Comercial. Siempre hablando, esa posición de acción de reclamación, bueno, es lo que yo le hablaba, se puede estar dada por el reconocimiento de un hijo, ¿no es cierto? Estoy viendo acá, vamos a ver qué me está pidiendo. Cuando nosotros hablamos de norma, para volver al tema de la norma jurídica, ¿para ustedes es lo mismo derecho que norma, por ejemplo? Sí. No. No, no es lo mismo. Bien, ¿y por qué no sería lo mismo? Profe, Porque el derecho es el conjunto de normas. El derecho está... Normas que- Las normas imponen. Bien, ¿algún otro? Porque nosotros nacemos con determinados derechos y después estamos expuestos a obligaciones que serían las normas. Porque nosotros, de tan simple de nacer, ya tenemos el ser de los derechos. Bien, ¿y para ustedes hay una sola clase de normas? ¿Cuántas normas ustedes podrían identificar? ¿La norma es una sola para ustedes? ¿Existe una sola clase de norma, por ejemplo? No, está la norma jurídica y la norma moral. Normas jurídicas, normas morales, normas sociales, normas familiares, normas religiosas y así. Bien, usted tiene que tener en cuenta que dentro del concepto de norma, que es muy abarcativo, tenemos que hacer una diferenciación. Van a haber normas morales, van a haber normas religiosas, van a haber normas sociales, por ejemplo, pero el derecho va a estar conformado por normas jurídicas, concretamente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de normas, nosotros tenemos que tener en cuenta que son reglas de conductas. Cuando hablamos de normas en sentido general, ¿no? Que son reglas de conducta que van a buscar garantizar un orden y la armonía dentro de una sociedad o organización. ¿Y qué es lo que se va a esperar de la sociedad? Se va a esperar que todas sean cumplidas por todos los miembros de la sociedad. El fin de esa norma va a ser garantizar el orden y la paz social. O sea, en conclusión, la armonía, que el hombre pueda vivir en un estado que pueda alcanzar su felicidad. Ahora, yo le pregunto, las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales, su cumplimiento, el cumplimiento de esas normas, ¿no? ¿Es obligatorio? No, no son obligatorios. Algunas sí, otras no. No, Para mí sí. Depende cómo cada uno lo identifique, creo yo. Bueno, obligatoriamente desde la vida. Por ejemplo, si en una norma social te dice medite con ropa corta, no hay que mantener largo. Y es una obligación que te pide, por ejemplo, a una institución. Sería un ejemplo que te doy. Bien. Usted debe tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros al hablar de normas morales, religiosas y sociales, el cumplimiento es opcional de la persona. Puede rechazarla y no cumplirla y no pasa nada, ¿sí? En cambio, las normas jurídicas sí es obligación de la persona su cumplimiento. Eso es una diferenciación que usted tiene que tener presente. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vamos al derecho, hoy que yo le pregunté si el derecho era lo mismo que norma, usted tiene que tener en cuenta que el derecho, norma que era una regla de conducta, el derecho en cambio es un conjunto de principios y normas, inspirado en ideas de justicia, de orden, que van a regular las relaciones humanas de las personas, de los miembros de la sociedad, y cuya observancia es impuesta en forma coactiva. ¿Por qué se trata esto? ¿En forma coactiva por quién? Por el Estado o por el poder público. Porque si no cumple esa determinada norma, el Estado tiene el poder de policía y a mí me va a generar una consecuencia. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la consecuencia de no cumplir una norma que está prevista, una prohibición, me genera una consecuencia, por ejemplo, de pagar una multa. O me va a generar una consecuencia que si mato a alguien, la consecuencia jurídica va a ser la prisión. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. Sí, perdón. Bien. Entonces, tengan en cuenta entonces, que al hablar de norma, siempre vamos a hablar de una regla de conducta. Pero dentro del concepto de norma, ustedes van a tener que identificar cuál es la diferencia entre una norma jurídica y el resto de las normas que han existido desde siempre. Las morales, las religiosas. Las morales, puede ser, para algunos pueden ser una norma moral y para otros no. Lo mismo lo religioso. Ahora, cuando nosotros hablamos de derecho, tenemos que hablar siempre de conjunto de normas y de principios. ¿Cuáles serían esos principios jurídicos? Esos principios jurídicos, por ejemplo, van a ser La conducta. las ideas. No, la norma va a regir la conducta. Como ordenamiento jurídico trata de regular la conducta de las personas mediante orden, permiso y prohibición. No sé si está bien, pero estaba leyendo mi trabajo. Bien, las normas, ustedes recuerden que es un conjunto de reglas que van a regular la conducta. Ahora, los principios y normas que conforman el derecho van a estar inspirados siempre en ideas de justicia y de orden, que en función de la persona. Entonces, los principios jurídicos van a ser esenciales, son aquellas ideas fundamentales o básicas del derecho que contienen las normas. Es decir, que son la causa del derecho positivo, ¿no? Y su origen van a estar regulados en el sistema normativo, en donde van a estar establecidos en las leyes. Esos principios, junto con los valores, los fines y los hechos, van a determinar una unidad de sentido, o sea, un orden. Y eso es lo que va a permitir adaptarlo, o que el derecho se adapte a la realidad social. Es lo que hablábamos hoy un poco, que el derecho se va adaptando, como es dinámico, la sociedad evoluciona, se va adaptando a los nuevos cambios de la sociedad. Entonces, lo que antiguamente
estaba aceptado, hoy en día ya está prohibido, o al menos ha establecido una cierta reglamentación en la que dice, ojo, esto anteriormente era aceptado y hoy ya no lo es. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de normas, lo que tienen que tener en cuenta es que vamos a hablar de normas en sentido general o amplio y en sentido estricto, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de normas en sentido general, lo que van a tener que tener en cuenta ustedes es que siempre van a regular la conducta humana va a estar regulada por distintos órdenes, ¿sí? Los morales, los religiosos, los convencionales, los sociales, además del derecho. Pero cuando hablamos de norma en sentido estricto, propiamente dicho, vamos a estar hablando de que, vamos a hacer referencia a que la conducta humana va a estar regida por la norma jurídica y que esas normas jurídicas van a estar destinadas a provocar un determinado comportamiento, una determinada conducta del hombre en la sociedad. ¿Me siguen? ¿Podría repetir Entonces, la vuelta? Sí, profe. Sí, profe, lo seguimos. Bien, entonces repasando un poquito. Norma, acuérdense que hacemos referencia a la regla y derecho hacemos referencia al conjunto de normas. Cuando vamos a hablar de norma, hacemos una diferenciación entre norma general, que va a estar dada por todas las normas, en todos los órdenes, moral, religioso, social, convencional, que van a estar destinadas a regular la conducta humana. Cuando nosotros hablamos de norma en sentido estricto, propiamente dicho, vamos a hablar solamente de la norma jurídica que va a estar determinada a regular el comportamiento de la persona. Entonces, si tenemos que hablar del derecho, el derecho tenemos que decir que se encuentra integrado por normas. Normas jurídicas, ¿no es cierto? Esas normas jurídicas van a estar dadas a través de un lenguaje que van a estar escritas en los distintos ordenamientos. Y esas normas también van a tener ciertas características que las podemos identificar como normas directivas o prescriptivas que prescriben algo. Esas normas ustedes tienen que tener en cuenta que las podemos definir como enunciados que van a tratar de influir en el comportamiento de sus destinatarios. ¿Quiénes serían sus destinatarios? El destinatario de las normas. La sociedad, el pueblo, los ciudadanos. Al final derecho a nosotros. Exactamente, los hombres, las personas. Entonces, cuando hablamos de normas van a ser enunciados que van a tratar de influir en el comportamiento de las personas. Van a provocar en ello una determinada conducta, ¿sí? Cuando hablamos de normas prescriptivas, nosotros tenemos que tener presente de que vamos a hacer alusión, que se tratan de normas que van a regular la conducta de las personas, que van a indicar, por ejemplo, lo que es obligatorio y prohibido, y que dentro de ese contexto, esa norma que prescribe algo, una prohibición, sobre la otra persona va a generar un principio de confianza, un principio de expectativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de normas prescriptivas, ustedes van a tener que tener en cuenta esto, que prescribe o indica algo prohibido o indica algo que es obligatorio. Entonces, esa norma prescriptiva, caracteres. ¿El carácter cuáles van a ser? Que por un lado van a ser obligatorias, por otro lado que van a prescribir una prohibición, y por otro lado que van a tener un carácter permitivo. Entonces, recuerden, cuando hablamos de normas, vamos a estar hablando siempre de enunciados. El carácter de la norma siempre va a estar dado por aquellas normas que son positivas, podríamos llegar a decir, cuando hay una norma de hacer o de comisión, y va a haber también otro carácter de la norma que puede llegar a ser negativa, que van a ser aquellas que van a fijar abstenciones o omisiones. Algo sumamente importante que tienen que recordar, ¿cuáles son los elementos de la norma? Esto tomen en cuenta que los elementos de la norma van a ser 4 elementos que concentra la norma en sí. Por un lado vamos a hablar de lo que es el sujeto jurídico. El sujeto jurídico van a ser todas aquellas personas físicas y jurídicas, o sea, las personas de existencia humana, nosotros, las personas jurídicas, que son las empresas, las sociedades, titulares de un derecho o de una obligación. ¿Sí? Cuando hablamos de sujeto jurídico, entonces estamos hablando respecto de aquellas personas a las cuales la ley le establece ciertos derechos y obligaciones. Por otro lado, otro elemento de la norma va a ser el objeto jurídico. La norma va a tener un objeto. ¿Cuál es ese objeto? Va a ser una determinada conducta que debe cumplirse o que debe cumplir el sujeto pasivo en favor del titular del derecho, ¿no? Acá estamos hablando del sujeto activo. Entonces, el segundo elemento de la norma, hablamos del objeto jurídico. Toda norma va a determinar una conducta que debe cumplir el sujeto pasivo en favor del titular del derecho. El titular del derecho puede ser que es el sujeto activo. Por ejemplo, en un contrato de locación, yo alquilo un inmueble por el cual yo me comprometo a pagar el alquiler. Entonces, la conducta va a estar determinada que del 1 al 10 yo tengo que efectuar el pago de ese alquiler a favor del titular del derecho. Entonces, yo como sujeto pasivo estoy obligado a cumplir con esa obligación en favor del titular del derecho, que es el sujeto activo, que vendría a ser el propietario del inmueble, ¿no? Sí, el dueño. Exactamente. Entonces, ustedes ahí ya pueden identificar quién es el sujeto titular del derecho. Yo, que alquilo, y como consecuencia de ese alquiler yo debo recibir una contraprestación de dinero en especie. La otra persona va a ser el sujeto pasivo, que se va a obligar a pagar algo en favor del titular del derecho. El otro elemento de la norma también va a ser la relación jurídica. Acá vamos a estar hablando de derecho jurídico, del deber jurídico y de un derecho subjetivo de exigir ese cumplimiento. Por ejemplo, la relación jurídica va a estar dada: si yo no pago el alquiler, el titular del derecho tiene el deber de exigirme, mediante la articulación de una acción, para obligarme a mi cumplimiento de esa obligación. Demandarme, por ejemplo, para que yo le pague los meses de alquiler que le debo. ¿Sí? Entonces, esa relación jurídica va a estar dada como consecuencia de la existencia del objeto, porque yo ya me comprometí a cumplir una determinada obligación en favor del titular. El otro elemento, el cuarto elemento de la norma, va a ser la consecuencia jurídica. Esto nosotros tenemos que tener en cuenta que va a estar dado por el sujeto, la persona en sí, frente al incumplimiento del deber de ese jurídico. Entonces a mí me van a imponer una sanción como consecuencia de esa norma jurídica. Si volvemos al ejemplo de el alquiler de una vivienda, yo digo, alquilo una vivienda por 10.000 pesos, del 1 al 10 tengo que pagar el alquiler. Si me demoro ciertos días, me van a aplicar un interés por cantidad de días, bueno, ese interés lo voy a tener que pagar. Si yo dejo de pagar, dejo de cumplir con esa obligación, el titular del sujeto me va a iniciar una demanda, me va a obligar a que yo pague el alquiler adeudado, pero también va a tener el derecho de poder exigirme una indexación, por ejemplo, una actualización de todos esos montos que yo dejé de pagar con el interés. Entonces la consecuencia jurídica puede ser que a mí me van a obligar a pagar, me van a imponer una multa de pagar
ese monto con una indexación, por ejemplo. Otro ejemplo puede ser una consecuencia jurídica. Voy transitando, infringo una norma de tránsito. Me desplazo en contramano o paso un semáforo en rojo. La consecuencia de haber transgredido esa norma jurídica, ¿cuál va a ser? La aplicación de la multa. ¿Sí? Sí, profe. Más o menos fue quedando claro los ejemplos. Sí, profe. Bien, si lo trasladamos al fuero penal, si yo transgredo una norma del Código Penal, transgredo el artículo, mato a una persona, y el Código Penal establece que matar es prisión, yo voy a un proceso penal, la consecuencia jurídica va a ser, si a mí me encuentran responsable por infringir esa norma de prohibición, porque dice que matar, yo infringo eso, voy y mato a alguien, me encuentran responsable, la consecuencia jurídica va a ser la sentencia, y la sentencia va a ser la aplicación de una prisión de cumplimiento, una prisión, ¿no es cierto? Que la norma establece. ¿Por qué? Porque la consecuencia jurídica también está establecida. Por ejemplo, el delito de homicidio establece una pena de 8 a 20 años, por ejemplo. Entonces, la norma que me van a aplicar, yo voy a estar sabiendo que esa norma, la consecuencia jurídica, va a ser una aplicación de 8 años como mínimo hacia arriba. Según la característica de derecho, va a ser la aplicación en más o en menos. Pero yo ya sé que la consecuencia jurídica va a ser la prisión para mí. Bueno, entonces, volviendo a repasar. Cuando hablamos de norma, nosotros tenemos que tener en cuenta los elementos de la norma que van a ser 4. Sujeto jurídico, el objeto jurídico, la relación jurídica y la consecuencia jurídica. Esos 4 elementos, anótenlo, porque seguramente también va a ser pregunta de examen. Es importante que lo tengan presente. ¿Puedo repetir, profe? Sí, que los elementos de la norma son 4. Sujeto jurídico, el objeto jurídico, la relación jurídica y la consecuencia jurídica. Son 4 elementos que forman una norma. ¿Podría repetir la última, profe? Cuando nosotros hablamos de consecuencia jurídica del último elemento de la norma, vamos a tener, les diré 3 elementos dentro de lo que es la consecuencia jurídica. Vamos a hablar de un hecho jurídico, vamos a hablar de una sanción y vamos a hablar de una intervención del Estado. Repito, cuando nosotros hablamos de consecuencia jurídica, que es uno de los elementos de la norma, tenemos que tener en cuenta 3 elementos que son el hecho jurídico, la sanción y la intervención del Estado. Ahora bien, cuando hablamos de hecho jurídico, nosotros tenemos que tener presente que estamos hablando de la existencia de un deber jurídico. O sea, la norma a mí me establece no matar. Esa acción contraria o violatoria que se desarrolló establece una ejecución de la norma prohibida por la norma jurídica. O sea, me va a permitir, si yo violo esa norma de no matar, ese hecho jurídico que se concretó en el mundo real, eso va a permitir la aplicación de una sanción, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de sanción, nosotros tenemos que tener en cuenta que la sanción es el medio compulsivo o punitivo que se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico, como consecuencia de esa inobservancia o infracción. Podemos traer el ejemplo de que si yo mato a alguien, el Código Penal establece una pena para el que matare, sufrirá una pena de prisión de 8 a 25 años. Bueno, la sanción, esa sanción está prevista en el ordenamiento. Si ustedes agarran un Código Penal y buscan el delito de hurto, el delito de robo, el homicidio, todos los delitos que están, todas aquellas conductas que están prohibidas en el Código Penal, van a establecer una sanción, que puede ser prisión, puede ser multa, pero sí o sí está prevista. Ustedes busquen cualquier delito y van a encontrar que van a fijar una sanción. Entonces, cuando nosotros hablamos de sanción, tenemos que hablar que es el medio compulsivo o punitivo que está previsto en la norma. ¿En dónde? En el ordenamiento, está escrito. Y esa sanción es la consecuencia de la inobservancia, por haber violado la norma. Y es acá donde ingresa la intervención del Estado, el tercer elemento de la consecuencia jurídica. Intervienen los órganos de la justicia, por ejemplo. ¿Qué van a hacer? Que a través de un proceso judicial establecido por ley, van a fijar la aplicación de una sanción, que va a estar establecida en la norma. Por ejemplo, si el Código Penal establece en el delito de... Profe, ¿me podría aceptar? A ver. Ahí está, era que cambié de la net a Visual. Bien. ¿Puede ingresar? Sí, ahí está. Bien, ¿venimos bien? Sí. Bueno, por ejemplo, nosotros cuando estamos hablando de la consecuencia jurídica, el hecho jurídico va a ser la existencia de un deber de cumplimiento de determinada norma. Por ejemplo, el artículo 79 del Código Penal habla del homicidio. Entonces a mí me fija una obligación, un deber. ¿Cuál es el deber? Para ustedes. Pregunta. ¿Que se puede cumplir la pena o la sanción? No, la norma jurídica, por ejemplo, se las leo. El artículo 79 del Código Penal establece que se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que en este código no estableciera otra pena. Entonces, ¿la norma cuál es? Se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro. La prisión. No matar. No matar, exacto. El hecho jurídico, la obligación del deber que yo tengo es no matar. ¿Por qué? Porque la norma me dice, me está dando, al que matare a otro yo voy a tener una consecuencia jurídica. ¿La sanción cuál es? ¿Cuál sería? Bien, la prisión o reclusión, dice la norma. Reclusión o prisión, de 8 a 25. Ahora, cuando yo hablo de la intervención del Estado, interviene el Estado a través de los órganos, por ejemplo, de la justicia, del órgano penal, se desarrolla un proceso judicial, un juicio oral y público, y a mí me encuentran responsable de haber violado esa norma. Yo voy a juicio, al testigo, me encuentran responsable. Me imponen una pena de 50 años. ¿Puede ser viable eso? ¿Qué opinan ustedes? Que sí, pero que no se va a cumplir justo los 50 años, se puede reducir. No. La pena es hasta 25 años. Porque de 8 a 25 años.
la pena máxima. Bien. Ustedes tengan en cuenta, cuando ustedes se los acuse de un delito, que ojalá que nunca, pero tenemos que acusar a una persona o hay una persona violenta que está acusada de un delito. Quiere decir que fije una norma. Esa norma, acuérdense que esa norma tiene prevista la sanción. Ustedes buscan el artículo o buscan el delito y va a establecer prisión, reclusión, pero siempre va a estar fijada por un plazo, o sea, va a estar fijada en un parámetro. Si yo violo la norma de no matar y mato, a mí la pena que me pueden imponer es de 8 a 25 años, no me pueden poner ni 26 ni 5 años, excepto excepciones. Pero si a mí me comprueban el delito del artículo 79 concretamente, la pena va a variar entre los 8 y los 25. Entonces la intervención del Estado, ¿qué va a hacer? Sí. Claro, variar. Sí, sí. Habría que ver en qué circunstancia, ¿no? Y pero Por ejemplo, vamos a... Vega se ríe, sí. Vamos a un ejemplo. Yo, por ejemplo, el día 1 mato a una persona, el día 2 mato a otra persona, el día 10 mato a otra persona. Me encuentro responsable, voy a un juicio, se hace el desarrollo de un proceso penal. Esos son hechos distintos, que han ocurrido en distintos hechos y circunstancias, en distintos tiempos. Entonces, por cada uno de los delitos a mí me van a fijar una pena. Pero esa pena va a estar fijada en la norma. Entonces, la pena que voy a recibir va a estar fijada en la norma. Lo que puede haber es van a haber un parámetro de 8 a 25, por ejemplo, me encuentro responsable de un homicidio. El Estado va a intervenir, ¿para qué? Para imponerme esa pena, para obligarme al cumplimiento, pero la pena va a estar fijada entre esos dos parámetros. ¿Sí? A eso se refiere cuando hablamos de la consecuencia jurídica, que la intervención del Estado va a intervenir a través de dos órganos para poder aplicar esa sanción que ya está preestablecida en la norma, por el hecho que se me encontró culpable y que jurídicamente, a través de un proceso, fui sancionado. ¿Sí? Para no crearle más confusión, que venimos bien, ustedes tengan en cuenta estas tres cosas, que cuando hay una consecuencia jurídica tenemos que hablar de tres elementos. El hecho jurídico, que va a estar dado por el deber de cumplir esa norma, y yo en caso de violarla, yo tengo que saber que me van a imponer una sanción, y esa sanción va a ser un medio compulsivo, porque si a mí me encuentran responsable, y yo me profugo, me voy, y yo ya fui sancionado, el Estado va a articular ciertos medios, ciertas instituciones, que me van a hacer obligar compulsivamente a cumplir con esa condena. ¿Sí? Me van a salir a buscar por la fuerza pública, me van a liberar la detención, la captura, y me van a llevar y me van a llevar a un centro de detención y me van a hacer cumplir compulsivamente. Y el Estado, la intervención del Estado, es a través de sus órganos, en este caso el órgano penal, por ejemplo, va a determinar si yo soy responsable o no. En caso de encontrarme responsable, van a aplicar la sanción preestablecida en esa norma. Como la norma fija un parámetro, a través de ese proceso, los jueces van a determinar cuántos años me tocaría. Pero siempre vamos a estar hablando de estos tres elementos al hablar de consecuencia jurídica. Bien, ¿cómo venimos hasta ahora? Bien, profe. Bien, profe. Bien, perfecto. Bueno, yo lo que voy a hacer para ayudarla a ustedes, entre lo que me queda del día de hoy o mañana, más seguro, voy a subir un PowerPoint a la unidad 2 con algunos elementos para que ustedes tengan en cuenta y por lo menos esquematizarle esto de que yo les dije que tengan en cuenta. Cuando hablamos de consecuencia jurídica hay tres elementos que tener. Cuando hablamos de norma 4, para que ustedes puedan ir armándose. La idea a mí me ayuda mucho estudiar con cuadros sinópticos. Entonces sería buenísimo que ustedes puedan armarlo a través del PowerPoint para que les pueda ayudar esto y no confundirse con tanta lectura. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, otra consulta. ¿Todos se dieron ingreso en el chat con el nombre y apellido y DNI para poder registrar la... Bueno, hoy en el chat no se me borró ninguno, entonces el que no lo hizo, desingreso. Vamos a dar por terminar la clase de ahora, no sé si tienen alguna duda, como para retomar el tema antes de dar por finalizado. Recuerden que yo voy a estar subiendo después de cada clase material para que ustedes lean, que les desea de gran ayuda. Si tienen alguna duda puntual, preguntémosla, lo hablamos. La idea es no darle todo el material junto, porque yo sé que es pesado y bastante complejo, pero hay ciertas cuestiones que ustedes tienen que saber puntuales para después poder ingresar a la parte de código, que va a ser mucho más interesante y más llevadera a la clase y que a ustedes les va a poder permitir poder leerlo y ya en funciones, cuando empiezan a trabajar, van a tener una idea, una dirección de dónde ir y por qué ciertas cosas se hacen así y poder ubicarla en el código, ¿me entienden? Sí, profe, una consulta. En vez de cuadro sinóptico, ¿podría hacer resúmenes? En mi caso yo entiendo más resumiendo por clases y a medida de lo que usted va a explicar. Sí, todo lo que ustedes les ayude para estudiar, yo voy a tratar de darle material, no hay problema. Tengan en cuenta que igual tienen que leer el programa y yo lo que estoy haciendo es un compendio, un poco de análisis de todo el material en el PowerPoint. Siempre esto en función de ayudar. Si ustedes no les ayudan, bueno, vayan al material del programa desarrollado. La idea es por ahí ir cerrándole algunos puntos que van a ser tema de evaluación. ¿Alguna otra duda, chicos? Listo, profe, gracias. ¿Les parece bien que terminemos? Así no lo aburro tanto. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, digamos. Bueno, les agradezco la atención a todos, vean. Y bueno, para el miércoles vamos a ver si podemos avanzar con otro tema. La idea es que ustedes puedan seguir interesados. Les repito nuevamente, el que no se dio ingreso en el chat por la asistencia, dese por favor antes que yo cierre. Les mando un saludo, cuídense y nos estamos viendo el miércoles. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.